Arrancamos. Bueno, buenos días a todos de vuelta. Buenos días. Eh, Bueno, Hoy nos visita Laura Borenstein, que es licenciada en Psicología, miembro titular de la Asociación de Psicoanálisis de Buenos Aires, docente titular del vínculo de pareja en la Maestría de Familia y Pareja de USAM, directora del Departamento de Pareja y Familia de Ardeva, coordinadora del área de familias y parejas de la AEAPG, y bueno, ha escrito numerosas publicaciones. En este caso nos convoca un capítulo del libro Movimientos y Dislocaciones en Psicoanálisis Vincular, del que ella es coautora. Bueno, este capítulo es de ella. Y bueno, Laura me contaba que en su inexperiencia en la juventud, eh, de alguna manera terminó metiéndose en el territorio de lo vincular porque empezó trabajando con niños, porque bueno, le parecía que era más fácil que la consulten siendo joven, que un adulto por ahí prefiere un psicólogo más grande. En fin, encontró en el hospital, trabajando con niños, que necesitaba también tratar con las familias, trabajar con las familias. Así que le resultó que le faltaban herramientas y bueno, de a poco se fue armando hasta que después de muchos años, digamos, logra esto que es el psicoanálisis vincular, y este título del capítulo que se llama Babel, semejanzas y diferencias. Algunas consideraciones sobre los términos en las teorías y la clínica vincular. Y bueno, nosotros desde el Ateneo de Parejas la invitamos a que nos cuente de qué va esto. Todo tuyo, Laura. bueno, gracias Mercedes. Buen día. Yo les quiero agradecer la invitación a este espacio. Me acercó la idea Andrea Rasetti, quien eh, cursó el seminario de la maestría en Ardeva, estaba cursando, y para mí es muy lindo estar acá. Es un vínculo muy largo con muchas personas de la asociación que yo tengo desde esa época del hospital a la que estaba aludiendo Mercedes. Y bueno, es un gusto. Me gustaría que podamos tener un diálogo, un intercambio. En principio, me gustaría introducir algo de las ideas de lo que está planteado en ese capítulo y un poco qué me llevó a escribir ese capítulo y qué se plantea ahí, y, y que podamos dialogar. Efectivamente, como decía Mercedes, yo era muy pichoncita cuando empecé a trabajar. Tenía 23 años y empecé trabajando con chicos en 2 hospitales. Y pensaba que iba a trabajar con chicos. Y por supuesto me encontré con que para trabajar con chicos había que trabajar con los padres y con las familias de los chicos. No tenía demasiada, por supuesto, demasiada experiencia clínica, demasiadas herramientas. Y en paralelo con el trabajo en el hospital, empecé a desplegar, ¿no? Mi recorrido teórico de formación en lo vincular. Recuerdo, les voy a contar esta anécdota, que es una anécdota de ese primer tiempo, y muchísimos años después, pero muchos años después, yo podría decir que tuve herramientas para poder pensar de una manera y de una manera más profunda sobre esta situación que les voy a contar. Yo estaba sentada con la mamá de un chiquito que habían derivado de la escuela, como solía pasar. La mamá no tenía la menor idea por qué estaba sentada ahí conmigo, y yo tenía que seguir
un protocolo de entrevista como solía hacer en el hospital. Voy siguiendo la entrevista, que era una entrevista pautada, ese protocolo estaba pautado, hasta que llegó a una parte en que tenía que preguntarle sobre los hábitos de higiene. Y le pregunto a la mamá de ese nene si el nene se bañaba solo. Y la mamá me mira como si yo hubiera hablado chino. Y al instante me di cuenta que efectivamente estaba hablando chino. Y entonces le pregunto, le pido que me cuente cómo era la casa donde vivía. Ella vivía en la villa que estaba atrás del hospital, no tenía un baño y lo que tenía era un agujero atrás de la casilla donde vivía para hacer pis y caca. Y cuando lo tenía que bañar al nene, lo bañaba en una palangana, ¿no? Con una manguera. Esa era la vida que esa mujer tenía. Y yo le estaba preguntando algo que era absolutamente inapropiado para la situación. Y lo que en ese momento yo hice fue cerrar esa entrevista y nunca más la volví a usar. Pero no tenía en ese momento yo herramientas teóricas, conceptuales, suficientes para pensar mucho más que esa incomodidad, más que esa situación de inadecuación, ¿no? Y pasó mucho tiempo para que yo lo pueda pensar, creo que en un principio de ciertas maneras y después de una manera muy diferente, ¿sí? Les voy a contar otra anécdota. Había pasado ya muchos años de esto que acabo de contarles. Yo atendía en el consultorio a una paciente que fue la primera paciente que me dejó un mensaje de texto. WhatsApp todavía no existía siquiera, lo que había eran los primeros mensajes de texto y me anunciaba en ese mensaje que no iba a poder tener ese día la sesión. Me acuerdo que yo pensé que esa no era manera de comunicarme que no íbamos a tener la sesión. Toda la cuestión de la cultura tecnológica todavía no estaba tan presente y pensé que tenía, diría yo casi, debería haberme llamado por teléfono para decirme, ¿no? Cómo había sido el caso hasta el momento en que apareció la posibilidad de enviar mensajes. Por supuesto, las dos situaciones no son iguales, pero nos invitan a pensar sobre esto de cómo pensar las inadecuaciones, lo que ahora cuando nos pongamos a pensar sobre lo que me llevó a incluir la cuestión epistemológica para introducir el tema de la diferencia de los términos, tiene que ver con poder pensar las inconsistencias y poder pensar entonces las lógicas con las que uno piensa. ¿Por qué para hablar en el capítulo introduje primero la cuestión epistemológica? Yo diría que en primer lugar porque en general en nuestra formación, mayormente, no tenemos una formación epistemológica. Aprendemos las teorías, hacemos formaciones en las distintas instituciones, hacemos grupos de estudio, pero no solemos tener mucha formación respecto a cuál es la lógica que subyace a las teorías que usamos.
y por lo tanto poder conocer esto, poder pensar esto, nos da otras herramientas, otras posibilidades, otra profundidad a la hora de poder hacer distinciones entre teorías. Y también a poder hacer distinciones en torno a el uso terminológico que hacemos, no solamente a los conceptos. En ese sentido, para introducir esa primera parte en el capítulo, no fue azaroso el haber tomado a Kuhn y a Foucault, porque de los estudiosos respecto a la epistemología, a las teorías, Kuhn y Foucault son quienes se interesaron profundamente en la idea de que la producción científica es epocal, en que se trata de una construcción social, cultural y política, y que no cabe pensar las ideas que detenta un campo científico sin tener eso en mente. Esto significa un montón de cosas. Por ejemplo, cuando uno ahonda en pensar en el terreno epistemológico, uno con lo que se encuentra es que a ver, en el campo del conocimiento se llama normal al paradigma, al modelo, que es hegemónico o que tiene mayoría en cierto momento. No es menor notar esa denominación, ¿no? La denominación de normal. De la misma manera que usar el término hegemónico. Cuando Foucault, de hecho, avanza en poder hacer un análisis, una profundización de esto, y se mete con el tema del poder y plantea la idea de lo disciplinar, eso también visibiliza, así como uno puede visibilizar el uso del término normal, esto de hablar de una sociedad disciplinar. Pero me parece que está media plomo para la reunión. Por favor, apaguen los micrófonos. Y podemos en la misma línea notar, por ejemplo, que hablamos de disciplinas, ¿no? O sea, esto de cómo los términos se van metiendo y los usamos en general de modos bastante invisibilizados, ¿sí? Con lo cual me parece que cuando uno cuenta con sumar estas ideas y este conocimiento, pasa a contar con más herramientas para pensar sobre el campo de interés al que a uno, o sobre el cual uno quiera pensar y ahondar más. Por ejemplo, en el libro hay un capítulo, que es el capítulo de Alejandra Tortorelli, que se llama La desfamiliarización de la existencia, donde precisamente ella, siguiendo en línea con esto que estoy diciendo, plantea cómo tenemos metido, digamos, se nos cuela el uso de derivaciones
de lo que se llama la familia, lo familiar, en montones de aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, podemos decir respecto de algo que nos resulta conocido, que es familiar, ¿no? Como si estuviéramos dando por sentado que la familia o la idea de lo familiar signifique, implique lo conocido, ¿no? Cuando eso es un punto muy interesante de interrogación, ¿no? Y es un punto muy interesante que uno pone a jugar en la clínica, ¿no? Otro punto importante que me parece señalar y que está planteado en esa primera parte es que las teorías, los paradigmas, no se los puede comparar. O sea, cuando muchas veces estamos en conferencias, en presentaciones, y alguien habla de una teoría, de un paradigma, no se pueden comparar, no caben comparaciones entre teorías. Lo que caben son diferencias, pero, y acá quiero hacer un comentario, diferencias no me estoy refiriendo a una diferencia por oposición, como si uno dijera blanco o negro. Lo veremos más adelante, pero no cabe una comparación posible, ¿sí? Entonces, al meter esta cuestión de lo epocal, no es un detalle menor, porque eso lo que implicó es que ya no se podía pensar que el conocimiento científico pudiese ir más allá de aquella mirada que es la que las personas le dan al conocimiento, ¿sí? O sea, la idea previa que venía con los griegos y con la modernidad de pensar una ciencia en términos eternos, ¿no? Con una cierta continuidad y con una idea de verdad, ya no podía ser, no podía ir más allá que la verdad construida en cada momento, o sea, las condiciones epocales, ¿no? Producidas por las personas en cada momento, incluyendo el tema del poder, ¿no? Las relaciones de poder en juego que hacían o que hacen que pueda predominar más un modelo que otro. Esto además no es menor porque esta característica permitía, ¿no? Cuando Foucault lo introduce, poder pensar en cuáles son las condiciones para que un discurso produzca efectos de verdad, ¿no? O sea, acerca, presenta algo que es muy diferente a la manera en que se pensaba previamente. Me gustaría, les voy a leer un parrafito tal como está puesto, porque ahí lo expreso más claro, que es el siguiente. Un aspecto a considerar a los fines del texto es que para la modernidad la representación ha sido la vía de acceso a un conocimiento sólido, pues la realidad es tal como se representa. El conocimiento científico vendría a corroborar dichas representaciones. ¿Se entiende? Esta era la forma y esto es importante para lo que viene un poco para hablar sobre lo intersubjetivo y lo vincular y para poder pensar la cuestión de la representación y la presentación. Yo en este punto
compartiría con ustedes como un interrogante que es muy interesante, que es si el modelo de las ciencias fue el de la física matemática, porque así era hasta ese momento, ¿cómo es que precisamente la física, por ejemplo, en determinado momento se paró y le pudo pedir al mundo una disculpa porque habían estado equivocados en un congreso internacional, y a nosotros, psicoanalistas, que trabajamos con la mente, con las personas, con los vínculos, a veces nos resulta tan difícil abrirnos a interrogar los conceptos, las teorías con las que solemos pensar y trabajar, ¿no? Es una pregunta que en algún momento me he hecho y que me parece que sigue siendo válida preguntarse. Les cuento dos anécdotas y pasamos luego a lo intersubjetivo y a lo vincular. Una vez yo había presentado en un simposio un trabajo y después de presentarlo se me acerca un colega y me dice: ¿vos estás pensando que la producción subjetiva es diferente a como la planteó Freud? Me dice. Y yo le dije: mira, no sé si te puedo, en ese momento, ¿no? Le dije, no sé si te puedo responder tajantemente a esa pregunta. Lo que me parece es que es una buena pregunta para que uno se haga, ¿no? Y no dé por hecho que esa idea es inamovible. Un tiempo después de eso, que fue alrededor del 2015, en la IPA en Boston se había hecho un congreso. El congreso era sobre cambio. En Abdeva había habido el ciclo científico de ese año había tenido relación con lo que iba a ser la temática del Congreso de Boston, que era el cambio. Y a mí me habían invitado a un panel a hablar sobre cambio. Cuando yo había visto que el Congreso de Boston había planteado el tema de cambio, primero me entusiasmé y dije, qué bueno, se pusieron a pensar cambio. Hasta que vi el título del Congreso, y el título del Congreso era El psicoanálisis ante un mundo en cambio. Y ahí dije, para mí, les estoy compartiendo con sinceridad, dije, otra vez sopa, como decía Mafalda, porque si uno piensa el psicoanálisis ante un mundo en cambio, el psicoanálisis está siendo pensado en términos de exterioridad, como en una fuera del mundo, ¿no? No en una producción que es parte inherente de la producción de cambio. Y un poco con ese eje había escrito ese trabajo sobre cambio. Cuando yo lo presento en Abdeva, alguien que estaba entre el público, en un momento dice con fuerza, bueno, pero convengamos que hay ciertos conceptos psicoanalíticos que son inamovibles. Y los nombra, algunos de ellos. Inconsciente, pulsión, etc. Y yo pensé, y eso fue lo que le dije a esta persona, que yo no quería ser una psicoanalista que no pudiera interrogarme y que tampoco quería pensar un psicoanálisis que no pudiera interrogarse a sí mismo, ¿no? Que no es una cuestión de si hay algo verdadero o falso, tampoco es una cuestión de destituir. En principio es una invitación a pensar, que me parece que no es poco para aquello a lo que nosotros nos dedicamos. Bueno, un poco con esto es que surgió en buena medida este capítulo
y con un Ateneo que había donde presentaba Janine, y había otro colega de Abdeva que a medida que Janine iba presentando, el otro colega le decía cada 2 por 3, pero ¿ves que no es tan distinto lo que decimos? Y Janine le contestaba, es distinto. Y otra vez le volvía a decir, pero ¿ves que no es tan distinto? Y Janine le volvía a decir, no, es distinto. Y cuando yo estaba ahí dije, es tiempo de escribir sobre esto. Es tiempo de que podamos preguntar qué tipo de diferencias las que se están planteando. Porque además en ese momento empecé a pensar que eran múltiples las cuestiones que en los términos vincular e intersubjetivo jugaban. No era meramente una cuestión de diferencias teóricas. Había otro tipo de confusiones, ¿no? Dicho esto, a mí se me apareció el mito de Babel, porque el mito de Babel tiene una interpretación, tal como fue transmitida como mito, y me parece que nosotros, como analistas vinculares, podemos interrogarlo, cuestionarlo. El mito de Babel cuenta cómo, debido a la soberbia humana, Dios castiga y hace que los hombres no puedan entenderse, pasen a tener multiplicidad de lenguas. Con lo cual, por empezar, hay ahí ya una idea fuerte, que es a la idea de la diferencia, la acompaña una idea de castigo, una idea de haber estado en falta. Y hay otra cuestión ahí, que es, si todos tuviéramos la misma lengua, no habría a quién dirigirse. Porque uno le habla a otro, o sea, para que haya otro, ¿no? Hay uno y el otro, pero uno no como una unidad, ¿se entiende? Todos estos elementos estaban en la idea que vino a romperse con el mito. Esto abre un cambio, pero no cambia el paradigma. ¿Por qué no lo cambia? Primero, porque el paradigma seguía teniendo un mito de origen, que era el castigo de Dios a la soberbia, porque la diferencia asienta en la semejanza, o sea, en la identidad del ser, ¿no? En lo que tenía que ser. Se configura ahí un mito donde el vínculo social se constituye con las lenguas y el lenguaje, lo cual no es menor para pensar la centralidad del logocentrismo, digamos, en la historia por lo menos de Occidente. Y, y entonces se hace difícil ver cómo poder pensar lo común como la construcción de una diferencia. Yo vi que en un próximo encuentro le invitaron a María Laura Méndez a hablar algo de esto, y justamente con María Laura de lo que hablábamos era esto, que la construcción de lo común es posible a partir de las diferencias, no de la similitud, no como muchas veces se desliza la idea de lo común. Bueno, dicho esta introducción para ubicar el contexto del capítulo, yo había pensado
Lo que pasa es que como empezamos más tarde, y por otro lado Mercedes me había dicho que muchas de ustedes habían leído el capítulo, porque yo había pensado en leer una página del libro, que era la página puntual donde planteo la diferencia entre intersubjetivo y vincular. No sé si ustedes quieren que yo les lea solo esa página o por ahí decir algo muy básico al respecto. No sé qué les parece. Si vos habías pensado que era pertinente leer la página, está bueno, siempre que uno lee, lee otra cosa. Así que, ¿les parece? Es Podemos leerla una y página nada más, porque me quiero que parece podamos bien. dialogar, que me pueden hacer preguntas Sí, o después después. tenemos un ratito, yo te aviso cuando se nos acerca la hora como para compartir. Dale. Bueno, a ver. Invito a pensar el sentido de los términos que una clínica vincular considera, interrogando la significación dada y los supuestos que se dan cuando se piensa que estamos hablando acerca de lo mismo o dando un sentido que suponemos homogéneo, cuando esto no es así. Hay distintos nombres para llamarla a la clínica vincular, ¿no? Psicoanálisis vincular, clínica de parejas y familias, configuraciones vinculares, clínica intersubjetiva, psicoanálisis relacional, etcétera, etcétera. Un problema que se plantea y que suele producir confusión es la diferencia que hay entre el universo particular que aglutina a quienes trabajan los vínculos con las teorías y técnicas singulares existentes. ¿Se entiende? O sea, a ello hay que sumarle otra idea o posición que es pensar simplemente al psicoanálisis como psicoanálisis vincular. ¿No? Esta última perspectiva no plantea una distinción dada por la cantidad de pacientes presentes en la consulta, plantea el psicoanálisis como una teoría compleja cuyo dispositivo es singular y es creado en la situación de encuentro en lo que transcurre entre quienes participan de ella. Tomemos los dos primeros términos, vincular e intersubjetivo. ¿Qué decimos cuando decimos intersubjetivo? Y cuando decimos vincular, el término intersubjetivo nació como una idea espacial para distinguir a la relación entre sujetos, de lo denominado intrapsíquico o mundo interno, que fueron pensados originalmente como lo más intrínseco o específico del psicoanálisis. A ello se agregó lo transubjetivo para entender y pensar lo social. Hasta aquí es la idea con más de un paciente o la necesidad de distinguir lo extrínseco al psicoanálisis donde asienta la divisoria de aguas. Me pregunto, ¿cabe un extrínseco al psicoanálisis? Una cosa, por ejemplo, es decir que se adscribe y se trabaja tomando la teoría de Stern, de Olanier, de Caes, de Berenstein y Pouchet, etcétera, etcétera. Y otra cosa son las denominaciones genéricas, como por ejemplo, los vincularistas, los intersubjetivistas, etcétera, que refieren a conjuntos que se distinguen por trabajar con los vínculos y con sujetos. Se trata de lo que diferencia los marcos teóricos de los dispositivos. Este es un primer nivel de confusión. Respecto de las teorías y modos de pensar, no cabe un homogéneo que los alinee a ambos. Una concepción intersubjetiva, por ejemplo, plantea que hay dos o más sujetos que con su hacer, decir, pensar y funcionar, arman al vínculo del cual participan. Se trata de una perspectiva que intenta comprender, buscar causas, en definitiva, explicar. La novedad sería tal, pero hace centro en algún eje troncal, y lo que es cierto, incierto y azaroso cabe en el modelo de las series complementarias. Es un modo solidario de pensar freudianamente en línea con lo traumático, lo silenciado y o el secreto. Es decir, son los sujetos los que arman el vínculo. Intersubjetivo se refiere así
a pensar desde el aparato psíquico de cada sujeto, considerando a uno o varios sujetos que se relacionan haciendo centro en el psiquismo de cada uno y al entramado fantasmático que se arma en el encuentro. ¿Cómo sería otra perspectiva? ¿Qué distingue decir lo vincular y no lo intersubjetivo? Si pensamos lo vincular como aquello que deviene entre los que participan de la situación, no podemos ceñirnos solo a lo representacional. Se trata de inventar otras formas de pensar, trabajar en lo que se presenta, lo que se produce, y en todo caso que por añadidura pueda desanclarse, desinvestir la determinación causal de los sentidos vinculados a lo inconsciente o a la historia previa infantil. La búsqueda de establecer semejanzas desde la identificación no es el único mecanismo de constitución subjetiva. Se trata de incluir lo inédito, lo inaugural, hacerle lugar a la multiplicidad de sentidos que el hacer juntos producirá sus efectos. Algunos psicoanalistas, como Moreno, Rodulfo, Berenstein, Puget, entre otros, se interrogaron sobre cómo alojar la novedad radical en el edificio teórico psicoanalítico. ¿Cómo pensar las mutuas afectaciones que todo encuentro, todo bordear, inevitablemente produce? Citaré palabras de Berenstein que ilustran el viraje teórico. Una subjetividad vincular reconoce que un sujeto deviene otro desde el vínculo con el otro, donde ninguno de ellos es centro de sí mismo ni de la relación, sino que ambos se producen como sujetos a partir de determinadas relaciones de poder que recorren el vínculo. No es desde una exterioridad, como plantean autores intersubjetivos como Lanier o Caes, la constitución subjetiva, sino desde la presencia. No se trata de pensar que el psiquismo no es representacional, sino de tener presente que una lógica asienta en representaciones, identificaciones y semejanzas, y otra asienta en lo que se produce a partir de los efectos de presencia. Como dice Nancy, en ese inefable encuentro, en que una presencia da a jugar si se acepta el juego de imposición, ajenidad y devenir. Tomando lo dicho anteriormente respecto a episteme o paradigma, son teorías que asientan en modelos epistémicos diferentes. Las teorías intersubjetivas asientan en lógicas identitarias. Aun cuando se plantee la presencia del otro, el vínculo en Pierre Olanier o Caes, por ejemplo, se despliega con relación al cumplimiento de lo representado. La pulsión es el motor del vínculo. En lo vincular no cabe coincidencia con la representación. El otro, su presentación, siempre desborda. Lo inaccesible del otro es el motor del vínculo. Esto hace emerger la pulsión buscando investir. Bueno, si les parece, pararía acá, así podemos dialogar. Me parece, ¿ok? Bueno, no sé qué han ido pensando, nosotros lo leímos, además Norma generosamente nos hizo un resumen, lo conversamos, y bueno, vamos hoy a hablar con la autora que nos compartió desde dónde lo escribe y qué piensa y compartir las dudas que tengamos. Patricio, ¿nos podrás abrir los micrófonos? Sí, sí, ya pueden Eh, habilitarlo cada uno. Gracias. Levanten las manos o manden ese emoticón que hay para hablar y vamos, yo voy a ir anotando quién va surgiendo y vamos dando la palabra. Gracias, Laura. Gracias Muy a vos. bueno.
Cielo, tenés que desilenciarte, estás silenciada. Bueno, Laura, muy convocante tu planteo. Gracias. La verdad que abre muchos interrogantes. A partir de lo que lees, de lo que acabas de leer, pareciera que vos relacionás la intersubjetividad con la representación y la representación relacionada con lo idéntico, creo. Mientras que el modelo vincular, y ahí citas a Berestein, en el modelo de la representación te referís a las teorías de Caes o de Piero Lanier. En el modelo representacional. En el modelo vincular lo tomás a Berestein planteando más que la identidad en relación a la representación, no hablas de lo idéntico, hablas de identidad, que es diferente. Yo me equivoqué. En el modelo vincular, el efecto de presencia y la multiplicidad, o sea, lo abierto a un cambio permanente, constante, que tiene que ver con el encuentro con un otro que determina cambios en el primer yo, inevitablemente. En principio es lo que entiendo de la diferencia que estableces entre ambos modelos epistemológicos, ¿no? Uno más ligado a la identidad, el otro más ligado a la multiplicidad, uno más ligado a el efecto que se produce, por eso pongo la mano así, entre ambos sujetos del vínculo o más, cómo se influyen mutuamente, a diferencia del otro modelo que pone más el acento en el efecto de la presencia, el cambio inagotable que surge, nunca previsible, a partir de la presencia de un otro que nos condiciona, nos determina, nos transforma permanentemente. Algo de esto, ¿no? Y si creo Ok. entender bien, Ok. por ahí se me escapan cuestiones, probablemente. Gracias, Cielo. Te agradezco una cosa que te nombraste, porque me parece que señalarla a lo mejor nos ayuda, que es plantear un poco cuál es la diferencia entre lo mismo y lo igual. Lo mismo es una identidad diferenciada, mientras que lo igual es lo idéntico, ¿no? O sea, ahí hay un en sí, hay lo que clásicamente venimos llamando lo uno. A ver, yo lo que trato de acercar es el que uno pueda pensar como desde algún lugar diferente cuáles son las diferencias que hay, por lo menos en las teorías que uno llama intersubjetivas o en una teoría vincular. Por lo pronto entiendo que hay un modelo o una idea de pensar la constitución subjetiva diferente. Cuando se planteó el tema de lo intra, lo inter y lo trans, ¿no? Que yo planteo como en términos espaciales
y de hecho esa era la denominación, ¿no? El espacio intrapsíquico, el espacio intersubjetivo, el espacio transsubjetivo, se lo planteó con la idea de delimitar, se lo planteó con la idea de señalar lo que era intrínseco al psicoanálisis, por eso yo formulaba la pregunta si cabe algo intrínseco o extrínseco, por decirlo así, y además porque formularlo así tiene que ver con una manera de pensar la producción subjetiva. A mí me parece que cuando uno plantea esta idea de lo social, de lo trans, y habla de subjetividad social, yo un poco ya no lo puedo pensar así. Me gusta mucho más la formulación que plantea Sueli Rolnik, que viene de Deleuze y Guattari, que es la producción social de subjetividad. O sea, nada se produce por fuera de una relación, que viene a ser la fórmula que Deleuze y Guattari plantean en Mil Mesetas cuando hablan de que lo que existe es n-1. Lo que esa fórmula dice es que no hay uno, que todo lo que existe es en relación, ¿sí? Y no es solamente para la subjetividad social. De hecho, lo que existe es una producción, efecto de algún tipo de relación. Entonces, la subjetividad no se la puede pensar por fuera de eso. Ahora, cuando uno piensa, tomando tu pregunta, Cielo, y tratando de pensar las diferencias entre teorías, pero no para hacer una comparación, vuelvo a insistir en esto, sino para entender sus diferencias, el modelo de constitución subjetiva es un modelo donde es necesario, o sea, Pierre Ollagny enuncia la idea de violencia primaria porque había algo que era necesario violentar respecto de algo que estaba cerrado, digamos así, para introducir lo que permite hacer el recorrido, ¿no? Para producir la subjetivación, para decirlo muy esquemáticamente. Es muy distinto a pensar que hay un encuentro, una situación de encuentro entre que no cabe que no afecte mutuamente a quienes participan de eso que es lo que llamamos el vínculo, lo vincular, y donde se instituyen permanentemente y de manera continuadamente discontinua, si lo puedo decir así, ¿no? Quienes participan o pertenecen, como prefieran decir, del vínculo. O sea, no hay sujetos previos al vínculo. Los sujetos, que esa es toda una palabra para discutir, pero usémosla por ahora acá, porque a los fines de esto de hoy nos sirve. Nos vamos produciendo una y otra vez, y es discontinuo, ¿sí? Y nos encontramos en la clínica que romper eso es muy difícil. Una y otra vez lo vemos en cómo se juega la manera de pensar la diferencia, en cómo la gente piensa que es estar con otro.
cómo es la idea de otro. Entonces, Laura, sí, yo quería, no sé si aporta a esto que estás un poco tratando de explicar, que a veces eh, esta idea que se propone es como que necesita de alguna manera salir de esta otra lógica para poder poner, yo a veces en las supervisiones o en la clínica, ¿no? Para poner el foco en lo que aparece que se pierde de vista cuando uno está como todavía sujeto, la de los sujetos, sujeto a esta otra primera lógica, ¿no? Porque si hay algo en lo que hace hincapié la vincularidad es en la novedad, en lo que en cada entre aparece totalmente nuevo. No tiene, lo decías vos recién, algo anterior a lo que hacer referencia o la representación. Es presentación, es algo que no estaba antes, lo que a ver, ocurre ahí. me parece que lo que traes está bueno. No es que en una teoría o en una lógica intersubjetiva no hay novedad. Me parece que la diferencia es lo que se hace con la novedad. Este, Claro. si a la novedad tratamos de darle un sentido para componerla con lo previo, A eso me refería. le quitamos la condición acontecimental que tiene, ¿no? Si, em, si a la novedad o a lo que se presenta lo sostenemos como tal, ¿no? O sea, eh, no vamos a buscarle un sentido en las representaciones previas, ¿sí? Le damos la posibilidad y la oportunidad de que se pueda pensar otra cosa, cosa que en la clínica no es menor, pero además lo que estamos haciendo ahí es le estamos dando hospitalidad, si lo puedo decir así, al otro como tal, a lo que llamamos hace tiempo ajenidad y alteridad, ¿sí? O sea, si uno toma cada cosa que se va presentando en términos de lo representado, ¿no? Una y otra vez son relaciones entre sujetos, pero que operan en términos de relación entre sujeto y objeto. O sea, porque tratamos eso dicho no tomando la alteridad del otro, sino en las representaciones que tenemos, ¿sí? Este, de la misma manera que es muy diferente que la pulsión, tomando un concepto, ¿no? teórico, que la pulsión emerja desde el deseo propio, que de lo que invita la genidad y la alteridad, la presencia del otro a explorar, es diferente. Es una manera otra de pensar las condiciones de subjetivación, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí.
A mí siempre, obviamente todo lo que vos estás diciendo, Laura, me parece muy rico, nosotros ya lo habíamos trabajado, tu capítulo, hoy le das otra vuelta que enriquece su lectura y bueno, es hacia lo que me parece que todo este grupo apunta, ¿no? Poder ser coherente en la clínica con la teoría de lo vincular y su epistemología, me parece, ¿no? Pero uno no deja de advertir que surgen algunas confusiones. Por ejemplo, cuando vos decís que evitemos el comparar paradigmas, me resulta difícil no compararlos porque desde la teoría vincular me da la impresión de que es la mejor forma de mirar la subjetividad como subjetividad social, como lo dice Deleuze. Entonces, desde una perspectiva me parece que nosotros tratamos de elegir lo mejor. Lamentablemente estamos haciendo una valoración, a mí me pasa eso. Y por otro lado, yo leo que la física, como vos la nombraste hoy, cuando Einstein enuncia su teoría de la relatividad, enuncia algo nuevo, absolutamente nuevo, pero no suprime, supera, pero no suprime la teoría de Newton, porque lo de Newton se aplica a otro espacio. Entonces yo me pregunto si nosotros superamos y suprimimos lo anterior o simplemente lo superamos y en algún momento nos surge en la clínica otra forma de mirar el vínculo, ¿no? Como no es tan fácil y no me resulta tan claro cuando aplicamos estos conceptos en la clínica, desbrozar con tanta sutileza esta perspectiva, ¿no? A veces pienso que hacemos alguna combinatoria, esto me surge decir. Y no sé si es... Creo que está muy bueno lo que preguntas. A ver, voy a intentar responder. No sé si voy respondiendo lo que me Sí, sí, sí. preguntando. A ver, cuando digo que los paradigmas no pueden compararse, no es algo que lo diga yo. O sea, es algo que hace a lo que tiene que ver con la epistemología de la ciencia. Los paradigmas no se pueden comparar. Son diferentes y no son mejor o peor. El ejemplo que acabas de poner nos sirve para pensar eso, el de la física. Digamos, con Newton, ¿no? Nace lo que se llama la física mecánica, ¿no? Se redondea, toma forma y es la física mecánica. Con Einstein y muchos otros, ¿no? Porque solemos pensarlo Einstein, pero hay muchos otros ahí, nace la física cuántica. Es verdad que son dos físicas para observar distintos fenómenos. Una trata de los objetos grandes y otra trata de los objetos pequeños. Pero además de eso, exactamente son dos teorías. O sea, es el campo de la física que tiene dos teorías distintas. En ese sentido, uno podría decir que estamos hablando del campo de los vínculos y de dos teorías distintas, de dos o más. No tiene que caer una u otra. Son dos distintas y cada uno verá
por qué toma una o por qué toma otra. Tampoco se trata de que sea un pecado tomar una u otra. A mí me parece que de lo que se trata, en principio, es de saber las diferencias que tienen. En algún momento, uno puede encontrarse tomando algún elemento de otra teoría, pero es un problema si uno no sabe lo que acaba de introducir desde el punto de vista de la lógica con la que uno está trabajando. Me parece que cuando uno se mete en esto, logra ahondar el propio conocimiento de con lo que uno está trabajando, ¿sí? Y no se trata de tener las respuestas, al contrario, me parece que se trata de que cada vez podamos formularnos más preguntas, y preguntas que a lo mejor no tengan respuestas. O sea, si uno toma precisamente el tema de la física cuántica y uno escucha las conferencias o las charlas que hay, yo les confieso, porque a mí me interesa mucho, es apasionante, porque son más las preguntas que las respuestas que tienen, y además, cuando uno los escucha, por momentos si uno cierra los ojos, parece que estuvieran hablando de cosas que discutimos en nuestro campo, y no que fueran físicos cuánticos. O sea, les voy a nombrar dos textos de un físico cuántico que a mí me resultó muy interesante. Uno es Carlo Rovelli, que se llama El orden del tiempo, y uno cuando lo lee, que además escribe de una manera muy amena, es fácil leerlo, uno no siente que está leyendo física y que uno no va a entender, uno se encuentra con que el tiempo es otra cosa completamente otra de la que venimos pensando, por ejemplo. Y es muy interesante cómo nos hace pensar a nosotros. Y otro libro que tiene se llama La realidad no es lo que parece, que tiene que ver con esto de lo que se presenta, de lo que se representa, ¿no? Y lo que obstaculiza para pensar otras cosas, ¿no? Un, un pequeño comentario, sé que hay una mano levantada. Sí. El viraje, por lo menos acá en Argentina, que hizo nacer el psicoanálisis vincular, tuvo que ver con hacer lugar a inconsistencias. Inconsistencias que primero estaban silenciadas y no se las podía leer como inconsistencias, porque no entraban dentro de la, porque implicaban salir, mejor dicho, de la lógica hegemónica hasta ese momento, y en algún momento empezó a hacer ruido. Algo de esto Pablo Farneda lo plantea en el segundo capítulo del libro, que es el concepto de dislocación. Algo de golpe se sale del lugar, nos empieza a hacer ruido. Y una de las cosas era que había poco lugar para pensar la novedad. La alteridad es una novedad constantemente, la propia y la ajena, es una novedad constante y es discontinua. ¿Sí? No entra en un proceso lineal, no cabe en una lógica determinista, rompe con cualquier idea identitaria continuada, ¿no? Y nos rompe mucho la cabeza porque la tenemos muy arraigada. Nos cuesta salirnos de eso. Hay una ficha de Hall, un autor que se llama Hall, que a lo mejor ustedes leyeron, que habla sobre la diferencia entre identidad y mismidad, ¿no? Porque nos cuesta mucho pensar, bueno, ¿cómo pensar en que la identidad cambia, ¿no? Por esto de lo que dije antes, de lo igual, de lo mismo y de lo idéntico, ¿sí? Perdón. Sí, Hay,
Diego estaba con la mano. Esto termina 13:15 supuestamente, ¿no, chicas? 13 y No es 30, ¿no era? 13:30. Ah, bueno, entonces tenemos un ratito más. Ah, Cielo. Bueno, la verdad que se está poniendo muy rica, interesante y productiva la discusión. Perdón, Eh, en el horario que a mí me mandaron decía 13:40, 13:30. no, 13:45. puede ser que se le haya aumentado. O Me que parece que Porque deben venía haber. ella. o de toda la No, no, confusión del... sí, me parece que Porque tiene que ver con la confusión del otro trabajo que han copiado y pegado. Bueno, Este espacio termina y 30, sí. perfecto. Disculpa, Laura. No, no sí, hay lo problema. de 13:45 es el espacio pensando lo vincular de los viernes. Ok. Claro, porque pasa que se ve que ahí al copiar, que copiaron el link del espacio ese, bueno, pasó también el horario. Cosas que se presentan, Perdón, con las que hay que Laura, lidiar. el autor de lo que nombrás, la diferencia entre identidad y mismidad, Hall. Se llama Hall, H-A-L-E. Sí, Eh, yo lo leí en una ficha. A lo mejor si lo buscan lo encuentran. Yo si lo llego a encontrar, no sé si lo tengo digitalizado. Se lo puedo mandar a Mercedes. bueno, Dale, cómo no. buenísimo. Buenísimo. Cielo, Sí, me quedé pensando lo siguiente. Cuando Norma pregunta, haciendo base en la clínica, si se trata de abandonar la intersubjetividad o mantenerla, sumándole, agregándole, incorporando lo que nos aporta las teorías de la vincularidad. Y me acordé de la frase de Caes, no lo reemplazar, y Janine e Isidoro lo planteaban esto, reemplazar el o, una teoría o otra, por y. Caes decía, no lo uno sin lo otro. Y quizás la complejidad tiene que ver no solo con barrer a partir de las nuevas teorías lo que veníamos pensando, sino repensar lo que veníamos pensando a partir de las nuevas teorías. Y a partir de ahí vos mencionaste, Laura, a Kuhn. Y Kuhn habla de la revolución científica. Entonces me parece que ahí Kuhn, texto antiguo ya, pero no deja de ser vigente, cuando una teoría aporta una producción que implica un salto cualitativo y una revolución científica en relación a lo que se venía pensando hasta este momento. Ejemplo, cuando a Freud se le ocurre pensar el psicoanálisis en términos de inconsciente, represión, resistencia, complejo de Edipo, y realmente ahí hay una revolución científica. Mm. No es el psicoanálisis o la neurociencia. Sí, por ahí se puede pensar. Es un salto cualitativo inmenso, descomunal. Entonces, pregunta, ¿podemos pensar que la teoría vincular implica un salto cualitativo? Como al decir de Kuhn, quizás es demasiado pretencioso, una revolución científica en relación a lo intersubjetivo, ahí yo dejo el interrogante abierto. ¿Cuándo una teoría implica, o en el caso de la física cuántica, implica una revolución científica en relación a lo que se venía planteando Sí, hasta este claro. momento? Sí, claro. Y esto lo digo en el marco de la discusión actual que está muy presente en nuestros espacios científicos,
A Bifo Berardi se le ocurrió a comienzos de este año y la verdad que nos está dando muchísimo trabajo, en buena hora, trabajo conceptual, si estamos empezando a transitar una mutación antropológica. Una mutación antropológica también implicaría un salto cualitativo tal que sería una revolución científica, además de antropológica. Por supuesto que esto nos estamos debatiendo y discutiendo intensamente en algunos espacios, en otro espacio institucional y también en la APPG, acerca de cómo se le ocurrió a Bifo hablar de esto, de dónde lo sacó, y cómo se puede sostener esto, hasta dónde. Y además, escuchándote, Laura, Silvia Bleichmar habló de constitución subjetiva versus producción de subjetividad. ¿Podemos hoy seguir sosteniendo la diferencia entre constitución subjetiva y producción de subjetividad? ¿O ambos conceptos ya están imbrincados, entrelazados, incluidos uno en el otro, y ya no podemos separar de manera tan tajante constitución subjetiva, producción de subjetividad, que obviamente la producción de subjetividad remite más a lo histórico social? A ver, dijiste muchas cosas, Cielo. Sí. Yo lo que voy a intentar pensar y decirles es lo siguiente. Yo creo que, a ver, supongamos, si yo me encuentro con alguien, me encuentro con Mercedes, pongamos, ¿no? Si yo para pensar a Mercedes la tengo que comparar con otro o conmigo, tengo un problema para pensar a Mercedes. Porque Mercedes, ni nadie de ustedes, ni yo, somos por comparación con algo. Y me parece que podemos aplicar este ejemplo sencillo que acabo de plantear para pensar esto que estamos hablando respecto de las teorías. Estamos hablando, cuando decimos intersubjetivo y vincular, que son dos teorías distintas, que tienen... Decir que son dos teorías distintas implica conocer cuáles son las ideas, las lógicas que le subyacen, ¿sí? En investigación, acá está Ivy, una persona a quien yo conozco, uno diría los constructos, ¿no?, que subyacen a tal teoría, que enuncian, que componen algo de lo que esa teoría intenta sostener o exponer. Son constructos teóricos, son lo que nosotros habitualmente llamamos como conceptualizaciones. Y son diferentes. Son las que dice una teoría y son las que dicen la otra. La teoría intersubjetiva y la mayoría de las teorías iniciales que surgieron para pensar los vínculos nacieron como extensiones del cuerpo psicoanalítico clásico, por decirlo de alguna manera, lo cual es entendible, ¿ok? Por eso se necesitó nombrar espacios y delimitarlos, porque era cómo se iba sumando al conocimiento de lo que había otro conocimiento. Entonces, se hablaba de lo intrapsíquico, se hablaba de lo inter, se hablaba de lo trans. Ok.
El otro problema que tenemos es que cuando tomamos a los autores, tenemos que pensar que lo que leemos es lo que los autores dijeron hasta un cierto momento. Y uno se puede preguntar si muchos de esos autores que hoy no viviesen, ¿seguirían diciendo lo mismo? Claro. Creo que algunos sí y creo que otros no. De hecho, Janine, en el último tiempo de su vida, ya no hablaba tanto de los espacios, lo planteó mucho cuando la gente volvía con la pregunta de los mundos superpuestos, famosos, ¿se acuerdan? Y ella hablaba de lógicas, empezó a hablar no de mundos, sino de lógicas superpuestas, porque empezó a pensar también los espacios más como lógicas. Yo les puedo compartir en qué ando yo, un poco respondiendo a las preguntas que ustedes me hacen. Yo me pregunto bastante en esto de, a ver, Janine Isidoro, hasta el final, digamos, de su vida, teóricamente hablando, hablaron de dos lógicas heterólogas, ¿verdad? La del 1 y la del 2. Y yo me vengo preguntando si a veces eso no nos hace un obstáculo, si en realidad de lo que se trata es de que todo lo que existe es en relación y uno se tiene que preguntar cómo opera cada uno, ¿no? En la dinámica de las distintas relaciones que implican el encuentro entre la genidad y la alteridad del otro y de uno como el otro para uno y el otro para el otro. ¿Se entiende lo que digo? No. Es una de las cosas que me vengo preguntando. Está silenciada, Mercedes. Que me gustaría darle la voz a Marina, que hace un rato que está con la mano levantada y se nos acaba el tiempo. Y Dale. bueno, para escuchar otra voz también. Bueno, gracias Mercedes. Primero, muchísimas gracias Laura. Súper interesante todo. También los aportes que fueron haciendo, Norma, Cielo. Me parece un tema súper interesante y súper fino para pensar no solo la clínica, sino también la vida cotidiana y la vida social. Yo, a ver, entiendo que Berenstein y Puget traen algo, o sea, una radicalidad mayor en relación a el lugar que le dan a lo nuevo. Me acuerdo que Roddy Mohilansky lo decía, ¿no? Que él, bueno, desde otro lugar decía, bueno, están enamorados de la novedad, qué sé yo, algo así. Pero más allá de eso, yo lo que me acuerdo, yo estudié con Janina Isidoro, yo me acuerdo que, por ejemplo, digamos, no había una negación de la historia en ellos, sino que había una reconceptualización y un lugar de lo nuevo muy interesante, tal vez radical en relación a las teorías anteriores, pero había un interjuego ahí, ¿no? Me acuerdo una vez una frase que dijo Isidoro de que ese encuentro, por ejemplo, entre analista y paciente, y que claro, cada encuentro es diferente, en el día que le tocó, por ejemplo, ¿qué le pasó ese día al analista? ¿Cómo está ese día la cabeza del analista para encontrarse con ese paciente? No es, si querés en un punto, no es el mismo analista, ni tampoco el mismo paciente, ese día que otro, pero tampoco es absolutamente otro analista.
Entonces, ¿cómo pensamos ese interjuego, no? Y pensaba también esta misma lógica en lo histórico-social. Ahora se están devanando los sesos, los cientistas sociales, para tratar de entender cómo se explica el fenómeno Milei, por ejemplo, ¿no? Y otros fenómenos, bueno, todo lo que estamos viendo con las ultraderechas, Cielo mencionaba esta cuestión de si es una que tiene que ver con una mutación antropológica, que no es un fascismo como los eran del siglo XX, que necesita otra manera de entenderse. O sea, y Milei es inentendible desde muchos puntos de vista para nosotros, pero por otro lado, no salió de un repollo, ¿no? Milei vino de una historia de nuestro país que yo me supera absolutamente dar explicación de eso, pero digo, hay una lógica. Marina, Hola. Virginia Virginia, me Graham parece que está tenés encendiendo el micrófono abierto. Hola, Ahí ¿se está. escucha? Sí, 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 sí. Ah, bueno. No, decía eso, que para pensarlo, por ejemplo, desde lo histórico-social, uno puede decir, los fenómenos de estas nuevas ultraderechas son un fenómeno nuevo, tal vez sea tiene que ver con una cuestión, con un cambio cualitativo, como decía Cielo, no lo sé, la verdad, pero tampoco es algo desgajado que no está en relación con lo previo. Bueno, eso era lo que quería decir, tanto para pensar lo histórico-social como lo subjetivo, ¿no? A ver, estamos sobre la hora, entiendo. Voy a tratar de contestar. Lo que vos preguntás es muy amplio, excede a algo de, me parece, de lo que estamos hablando. Lo que quiero decir es lo siguiente. Yo planteé justamente hace un ratito que lo que fue el punto de dislocación en Isidoro y Janine era cómo poder introducir la novedad. La teoría no tenía capacidad de pensar la novedad como tal. Y novedad, cuando digo novedad, es novedad radical. Novedad Sí. radical quiere decir lo que no tiene existencia previa. Teníamos mucha teoría para pensar en términos de falta, en términos de trauma, pero no teníamos teoría para pensar en términos de novedad, y no se trataba de darle un reconocimiento a la novedad para ir a ponerla en lo conocido, sino para darle su propia entidad, no digo identidad, tanto novedad. Otra cosa importante, no hay en el vivir una condición de continuidad, ¿sí? O sea, así tendemos a pensarlo. No, en cada encuentro no va a pasar lo mismo que pasó antes. Va a pasar otra cosa, porque las condiciones son otras, porque uno va a poder pensar otra cosa, porque el otro va a poder pensar otra cosa, porque uno va a sentir algo diferente, etcétera. ¿No? Por una... Las revoluciones científicas, un comentario de lo de antes, no es que anulan una teoría previa. Lo que hacen es que deje de ser hegemónica la teoría previa. Entonces, la revolución lo que hace es que aparezca otra revolución que, según el reconocimiento que tenga, puede devenir hegemónica o no devenir hegemónica, ¿sí? sí, eso sí. Ahora, si a lo que llamamos la producción de subjetividad, que vuelvo a decirles, para mí es una manera muy rica pensarla en términos de producción social de subjetividad, porque eso implica la relación, implica lo epocal, etc.
no cabe que no esté en constante devenir. No cabe que cada encuentro, que cada situación no sea otra. Y, Sí. y eso produce maneras de pensar, maneras de sentir una y otra vez totalmente novedosas. Porque las revoluciones, en tanto, por eso hay que tomar a Kuhn y a Foucault como autores que incluyeron lo epocal, lo social, estamos hablando de revoluciones mentales, o sea, porque tiene que ver con la mirada, con lo que se piensa, ¿no? Que da lugar a que entonces se pueda pensar y se pueda ver otra cosa, ¿sí? Y me parece que ese es un campo muy fértil que tenemos para pensar. Y otra cosa con respecto, y paro acá, Mercedes, con respecto a la historia, que no quiero dejar de decir porque me parece importante. Yo no estoy hablando que no se tome la historia, pero una cosa es ir a buscarla, otra cosa es ir a pensarla de maneras determinísticas, y otra es pensarla como un elemento de novedad que permite pensar algo distinto, ¿sí? Estamos de acuerdo, perdón que sí, no es sí. un re, porque vos usaste un re, que era uno de ¿Cómo? los... Vos dijiste, no sé qué palabra dijiste, que era un volver a pensar, un repensar. No, es pensar otra cosa. No, no, no. De hecho, en el ejemplo que di de que daba Isidoro, de que cómo estaba el analista en ese día, lo que decía es que en un punto uno puede pensar es otro analista y en un punto no es otro analista. Digo, no sé si, no me refiero tanto al, justamente la historia no como teleología y como algo determinante, sino que quería pensar que tal vez yo te lo entendí mal y ahora que lo aclarás me está quedando mucho más claro, es este interjuego en que la historia nunca alcanza y nunca explica y nunca es suficiente y que la novedad es novedad radical, pero que tampoco es que no existe, por decirlo en manera, en frases fáciles, digamos. No sé Bueno, si va por ahí, si te entendí bien. creo que da para mucho, hay mucha tela para cortar, hay mucho para pensar. Gracias, Laura, por esta nueva lectura de este capítulo que nos viene haciendo pensar un montón. Gracias a todos por participar y bueno, nos encontraremos pronto en algún otro encuentro y nosotras, las del Ateneo, seguiremos pensando esto en la clínica. Bueno, yo les quiero agradecer que me invitaron y al intercambio que tuvimos, que a mí también me hace pensar un montón. Bueno, Muchísimas gracias, gracias, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Chao a todos. Hasta Chao, luego. chao. Muchas Chao. gracias. Luego. Hasta luego. Gracias.